Esta es la primera de dos presentaciones dedicadas al clasicismo cinematográfico. El cine clásico en este curso va a ser sinónimo de otros dos términos que serían el cine de Hollywood y el modo de representación institucional. Estos términos tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Tratemos de ver eh, en lo que son descriptivas y también señalar algunos equívocos que se pueden prestar. El término cine de Hollywood es adecuado para esta manera de narrar que vamos a desarrollar en esta presentación y en la siguiente, porque justamente es una forma de narración, una forma de presentación cinematográfica que se originó en Hollywood, que es un espacio geográfico, pero también un momento histórico, ¿verdad? Que se desarrolla desde principios del siglo XX. El problema es que, aunque haya nacido ahí, el cine de Hollywood o la manera de narrar de Hollywood no es exclusiva de Hollywood. Hay cine a la manera hollywoodense en otras latitudes. Sobre eso vamos a extendernos. El otro término, ¿verdad? Que es el nombre de la presentación, cine clásico, tiene la ventaja que nos permite asociar esta manera de narrar con toda una manera de expresarse artísticamente o de transmitir artísticamente que se remonta a la antigüedad. La dificultad con la noción de clasicismo es que nos hace pensar que estamos hablando de algo que tiene una cierta calidad o una cierta antigüedad y no es el caso necesariamente. Entonces, bueno, lo clásico no necesariamente es calidad o antigüedad. El tercer término, modo de representación institucional, es tal vez el más descriptivo, pero también el más técnico y por tanto tal vez más complicado. Vean que nos está diciendo que vamos a hablar de un modo, es decir, una manera de representar. Hay varias maneras de representar. Aquí tenemos una, la de Hollywood, la clásica. Representación, no es la realidad, es la representación de la realidad. Es un relato, está representado para el espectador. Y el hecho que sea institucional refiere a una serie de condiciones redundante, perdón, pero institucionales, reglas, oficios, procedimientos narrativos, hábitos de consumo, etc. Cualquiera de los términos que utilicemos, cine clásico, modo de representación institucional o cine de Hollywood, estarán refiriendo a esta forma de contar, pero también forma de entender el mundo, que vamos a ver en estas dos presentaciones. Al final de la segunda presentación veremos el segundo punto, el cine posclásico. Que el cine posclásico sería este cine que es respuesta al modo de representación institucional. Es decir, que se sale de las maneras, perdón, de los procedimientos del modo de representación institucional, que se sale del clasicismo, que responde al cine de Hollywood. Pero eso llegaremos en la siguiente presentación. Por ahora, veamos algunas bases de esto que se llama el cine clásico. Lo primero que hay que advertir es que, como señalé anteriormente, lo clásico no significa necesariamente lo antiguo, ni tampoco lo bueno, es decir, no es descriptivo de calidad. Lo clásico refiere a un cierto momento cultural con ciertas características que de pronto se pueden estar repitiendo y una obra clásica puede ser una obra clásica mediocre, una obra clásica extraordinaria. Dentro de esta connotación que estamos utilizando, que es como descriptiva de características, eh, generalmente en arte, más allá del cine, lo clásico desde hace 2500 años refería una serie de características que fueron repitiendo, ¿verdad? Porque hay clasicismo y neoclasicismo. El neoclasicismo sería retomamos lo que era lo clásico. ¿Y qué pretendía lo clásico? Bueno, lo clásico, veamos que la raíz de clásico es clase. Entonces, una característica de lo clásico es justamente la cuestión de la tipicidad. Una obra típica nos va a estar refiriendo a una obra clásica. O lo clásico es lo que sintetiza una serie de características. Pero además de eso, lo clásico generalmente apunta al equilibrio. Una obra exuberante, una obra alambicada, una obra que desborda sentido, etc., no tiende a ser una obra clásica. ¿Por qué? Porque las obras clásicas procuran estar estructuralmente ordenadas y además son sobrias. Y cuando decimos sobrias es que de pronto el efecto que la obra quiere conseguir está por encima de la misma obra, es decir, la obra se esconde
La creación se esconde debajo del efecto que está buscando. Respecto a este efecto que está buscando, perdón, lo importante es en lo clásico generalmente el control de la percepción. Cuando decimos control de la percepción es que, por ejemplo, que en música, en plástica, en literatura y en cine, cuando un creador o creadora está preparando su obra, tiene como prioridad el efecto que quiere conseguir en la audiencia. Es decir, este músico que está componiendo su sinfonía sabe en qué parte quiere que el público se emocione, sabe en qué parte quiere que el público se conmueva, sabe en qué partes quiere que el público se levante entusiasmada. Y lo logra, bueno, no, sabe en dónde lo quiere y sabe cómo lo conseguirlo. Sabe los efectos que quiere. Igual en literatura, en esta parte quiere que los lectores se emocionen, esta parte que se conmueven, esta parte que reflexionen, y todo está muy calculado. Igual en plástica, el creador, el escultor, el pintor sabe qué es lo que quiere que el espectador reconozca, es decir, la percepción, la respuesta que se quiere del público está bastante programada y la eficiencia de este creador es busca este efecto, lo consigue. Ahí está también el asunto que puedes tener una obra clásica mediocre respecto a una obra clásica excepcional, justamente en su efectividad. Y otra cuestión importante es que lo clásico es reconocible. Eso tiene que ver con la tipicidad, ¿verdad? Una obra clásica es reconocida como representativa, como típica, como sintética respecto a una serie de características. En el caso del cine, el cine clásico, el clasicismo fue un término que empezó a utilizarse en los años 50 por parte de la crítica francesa. En particular se me ocurre el más importante crítico francés de esa época, que era André Bazin, que habla de clasicismo, pero él habla de clasicismo para hablar del cine de Hollywood que en ese momento estaba siendo estrenado. O sea, no era una cuestión de antigüedad. Él en París escribía sobre las películas de Hitchcock que estaban siendo estrenadas en el mismo momento que él estaba escribiendo, ¿verdad? O sea, que él venía de verlas y escribía. Decía, aquí tenemos una obra, esta obra de Michael Mann, no, perdón, de Anthony Mann, que hacía western, o esta obra de Howard Hawks, o esta obra de Alfred Hitchcock. Tiene tipicidad, tiene equilibrio y tiene sobriedad y tiene sobre todo efectividad, la efectividad de lo clásico para narrar. Entonces, bueno, lo utiliza Bazin, o lo introduce Bazin entre otros, ¿verdad? Y se transforma o es acuñado como una manera de escribir el cine. Y tenemos de pronto un libro de los años 80, David Borwell, de hecho David Borwell, un autor norteamericano que ya hemos mencionado para hablar de los 4 significados del cine, ¿verdad? David Borwell tiene un libro que se llama El cine clásico de Hollywood, coescrito con Kristen Thompson y Jared Steiger. Y él señala en su parte del libro que el cine clásico de Hollywood es una manera muy homogénea de narrar que se gesta por ahí de 1915, 1917, que a partir del 17 se transforma en la casi absolutamente mayoritaria en el cine que se hacía en Estados Unidos y en Hollywood, por supuesto, hasta el año 60. A partir del año 60 se evidencia un resquebrajamiento de ciertas formas de lo clásico, que veremos en la siguiente presentación, que tiene que ver mucho con la contaminación por parte de los cines europeos, el cine de autor, etc. Pero bueno, lo veremos en la siguiente presentación, que hace que ya a partir del 60 uno no pueda decir exactamente que es cine clásico. No exactamente. ¿Por qué? Porque el cine cambió, pero también cambiamos nosotros los espectadores. Los espectadores ya no son los mismos de los años 30, 40, 50. Entonces, ya no es cine exactamente clásico, pero lo que plantea Borwell, y yo estaría de acuerdo, es que es fundamentalmente el mismo cine. Fundamentalmente, o sea, ya no es la película clásica, no es la película clásica como eran las películas de los años 40, 50, pero es una película que tiene casi todas las características y pretensiones de lo clásico. Entonces, no es la película clásica, pero es una película fundamentalmente clásica. Cierro esta diapositiva con la imagen de el que es tal vez el más, digamos, el papá de Hollywood, del tipo de narración de Hollywood, que es David Wark Griffith.
director de varias de las más importantes películas de los años 10 y 20. Tal vez la más importante sería Intolerancia, pero también otra película muy importante que mencionamos un poco más adelante, que sería El nacimiento de una nación. Este director tan relevante, a él le debemos mucho de lo que llamaríamos lo clásico, y quiero señalar que cuando decimos leemos lo clásico, ustedes verán los ejemplos, qué es lo clásico, en los ejemplos que vienen a continuación. Yo entonces les digo, vamos a ver algunas películas que son, les digo, todas ellas clásicas, aunque probablemente tienen elementos que nos sacan de lo clásico, ¿verdad? Voy a ir introduciendo algunas características de lo clásico también, porque yo les mencioné ahorita de lo clásico en general, la tipicidad, la sobriedad, el control de la percepción, pero hay características específicas del cine clásico. De hecho, sobre todo vamos a hablar de eso en la siguiente presentación, pero vamos introduciendo algunas. Yo lo que quisiera es comentar algunas películas que son clásicas, pero que pongamos atención en qué es lo que cuentan, cómo nos seducen, porque es clave, la película clásica pretende seducirnos. Vamos de adelante para atrás, ¿verdad? O de lo más reciente para hacia atrás. Y tenemos esta Pantera Negra, Black Panther, esta película del universo Marvel, que es tremendamente clásica. ¿Por qué es clásica? Tiene una historia clara, ordenada. Tiene un personaje psicologizado. Pero no solamente protagonista, tiene un antagonista tremendamente psicologizado, ¿verdad? El villano, interpretado por Michael P. Jordan. Pero también tiene personajes secundarios que tienen un motivo, que los mueve. Están además caracterizados de una manera específica que facilita, ves que uno no puede confundir físicamente al protagonista, al antagonista, o a las diferentes mujeres que los acompañan. Construye un mundo coherente. Y cuando digo un mundo coherente es que, aunque es ficción, resulta mejor descrito, o para nosotros resulta mejor descrito que muchos elementos reales. Estoy seguro que ustedes conocen mejor cómo se ve Wakanda que a cómo se ve Helsinki de Finlandia, a pesar de que Helsinki existe y Wakanda no existe. Pero ¿qué pasa? La película construye un mundo coherente y, palabra clave para la siguiente presentación, realista. Pero el realismo del cine clásico es un realismo particular, es un realismo de lo verosímil. Y Wakanda es un ejemplo de ese realismo de lo verosímil. Todo eso es muy clásico. Black Panther, película que fue vista por cualquier cantidad de personas, yo podría decir tal vez millones de personas la vieron, recaudó más de $1.000 millones y es una película clásica. Avatar, la que es todavía con un estreno, segundo estreno que hicieron, me parece que el año anterior, el año 2021 o el año 2020, la que es todavía la película más taquillera de todos los tiempos. Es clásica. Es clásica a pesar de que es una película que se vio fundamentalmente en 3D. Es decir, que de pronto está saliéndose del espacio de la ficción, de la cuarta pared. Eso lo vamos a ver un poco más adelante en la siguiente presentación. Sin embargo, volviendo con lo que era Wakanda, Wakanda es un universo coherente, realista. También lo es el planeta Pandora. Veamos cómo la película nos define claramente, el guión nos define claramente buenos y malos y propósitos. También veamos cómo algo que es característico de lo clásico, que es el control de la percepción, la película lo logra a partir de los efectos especiales y a partir de el mismo 3D. Esa cuestión de sumergir al espectador en este universo. Esto es clásico. Que lo logra esta película, lo logran películas desde el año 1917, con diferentes recursos técnicos y narrativos, pero es el mismo propósito. También es clásica esta serie de películas, El Señor de los Anillos, y vean cómo todos son ejemplos de películas, de mundos de ficción, pero que están construidos con bastante coherencia para responder a lo que es la realidad de la ficción, la realidad de lo clásico, la verosimilitud. Aquí vienen leyendas, aquí vienen personajes.
Tal vez lo que aquí hace que no sea clásico, pero de pronto es diferente a las películas anteriores, es que esta es una película de alguna manera coral. Cuando decimos coral es que son múltiples personajes donde no es claro exactamente cuál es el protagonista, porque de pronto tenemos, sí es cierto, una historia central, que es la del anillo, y la de Frodo, pero el protagonismo se reparte Gandalf, Aragorn, Legolas, etcétera. Okay, pero es también una película clásica. Y vean que igual que las dos anteriores, es una película que fue vista por mucha gente. Estoy seguro que algunos la tienen, cualquiera de las tres anteriores, como la favorita. Esta también es clásica. Y vean que esta sí se refiere a un hecho histórico, el hundimiento del Titanic. Pero la historia no es histórica. Perdón la redundancia, la historia no es histórica, perdón. El relato, el argumento central no es histórico. Jack y Rose, creo que se llaman los protagonistas, ellos no existieron. Pero vean cómo juegan las mismas cuestiones, los mismos elementos de las películas anteriores. Los personajes están bien delineados, son claros sus motivos, están psicologizados, son claras sus motivaciones, se desarrolla una relación como de identificación del espectador con el personaje, la película lo busca, se controla la percepción. Quienes hayan visto Titanic, yo la vi hace mucho tiempo, pero yo me acuerdo cuando la gente veía las escenas como del hundimiento, donde la gente le parecía como hasta morboso, la violencia con que la gente moría, etc. Todo eso es parte de cómo la película busca que uno se comprometa. La siguiente película también tiene que ver con la historia, a pesar de que el relato es totalmente ficcional, que es Forrest Gump. Vean que aquí incluso nos tratan de meter al espectador en la ficción, una ficción verosímil, a partir de recurrir a imágenes que no son de la ficción, que es el caso de que salen los presidentes, que sale de Norteamérica, de Estados Unidos, perdón, que sale Elvis Presley, que sale John Lennon, inscritos dentro del relato completamente de ficción, o pongámoslo al revés, el personaje de ficción, que es Forrest Gump, inscrito completamente en el relato real, en el acontecimiento real. Algo importante es que la película clásica, como les decía, lo verosímil es lo real del clasicismo, es lo real de la ficción, la verosimilitud. Esta película busca ser todavía más verosímil, proponiendo al espectador un contrato en el cual Forrest Gump existe porque está al lado de cosas que uno sabe que sí existieron, como John Lennon, como John F. Kennedy, como Richard Nixon, como Lyndon B. Johnson, etc. Y además hace múltiples referencias a la historia. Por ejemplo, aquí Forrest Gump como héroe de lo que fue la reconciliación o el acercamiento entre Estados Unidos y China a principios de los años 70, que fue un hecho diplomático de gran envergadura para la administración Nixon. También es clásica esta película, que en su momento fue la más exitosa de todos los tiempos, E.T., el extraterrestre, Steven Spielberg, que no tiene, a diferencia de las anteriores, no construye un mundo de ficción, pero resulta que nos está presentando lo que ocurre en cualquier suburbio norteamericano. Eso digamos que es parte de su verosimilitud, pero más importante, que tiene que ver con las historias, con las películas precedentes, es que la película está construida, el guión va organizando la historia para lograr un cierto efecto y juega mucho con la identificación del espectador, con que uno se sienta inmerso en la historia que me está contando y que uno sienta la empatía de la misma manera que siente la empatía a los personajes. Y tiene muy claro cuáles son los efectos. Y lo logra. Nuevamente, es una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. También es clásica, por supuesto, Star Wars. Aquí estoy poniendo la primera, la del año 77, pero eso vale para todas las Star Wars. Creo que ninguna se sale de lo clásico. Vean que nos construyen un mundo verosímil que se desarrolla en una galaxia muy lejana, hace mucho tiempo, me parece que es la leyenda, ¿verdad? La galaxia muy lejana, ¿verdad? Long time ago, creo que dice también. Bueno, construye personajes que desarrollan, nos generan empatía, que nos invitan a identificarnos con ellos. Están construidos psicológicamente muy claramente, con mucha claridad, sus motivaciones son claras, qué es lo que quiere Obi-Wan, qué es lo que quiere Han Solo, qué es lo que quiere
hasta Darth Vader. Ojo que pueden evolucionar, ¿verdad? Pero el asunto es que uno termina entendiendo qué es lo que los mueve, no hay ambigüedad. Algo que no he dicho, una característica que vamos a retomar después, pero de una vez la menciono. David Borwell dice que el cine clásico es un cine obvio. Eso no es negativo. Bueno, no sé cómo ustedes toman novedad. Él no lo ve como negativo, yo no lo veo negativo. El cine clásico es un cine de lo obvio, es un cine obvio, evidente. Y eso es parte de su efectividad. Que no hay segundas intenciones. O sea, quiere entretenerme. Esta escena quiere que yo me muera de miedo. Y es claro. También es clásica esta película que se le puso en español La novicia rebelde o Sonrisas y lágrimas, The Sound of Music. Esta película que fue muy taquillera, me parece, si tomamos en cuenta la inflación, está por encima todavía de Black Panther, por ejemplo, y que Titanic, me parece. Tiene algo que no es clásico. Esta película es un musical. Tiene todo muy clásico, es decir, busca que nos identifiquemos, tiene una historia muy estructurada, los personajes muy bien delineados, hasta tiene una clave como de pronto verosímil histórica también, porque son austriacos en los años 30, y qué pasa en los 30, bueno, Austria, que hablaban alemán, resulta ocupada o anexionada por Alemania, por los nazis, entonces nos da un trasfondo histórico, ¿verdad? Los nazis, el Partido Nacional Socialista Alemán, pero es musical. ¿Y qué pasa con un musical? Hay algo clave en el cine clásico que es la impresión de realidad, el efecto de realidad. Ok, ¿qué pasa con el efecto de realidad? Yo ya les hablé, la realidad de lo clásico es lo verosímil. La película clásica procura que uno no salga de ese efecto de realidad, que uno no, cuando hablamos de ese efecto de realidad es que uno siente, la película consigue que uno sienta que está viendo la realidad. Y la película clásica busca que yo no me dé cuenta que estoy viendo una ficción, sino que sienta que estoy viendo la realidad. Con un musical ocurre que uno se da cuenta que está viendo una ficción. Es decir, yo veo una película, va muy convencional, va muy realista, entonces digo, yo me meto, yo me olvido que estoy en una ficción, esto es totalmente realidad, yo me meto. Y empiezan a cantar, me alejo. Se da lo que se llama un distanciamiento. ¿Por qué se da un distanciamiento? Porque en la realidad que compartimos, y que la película se aprovecha de eso que nosotros compartimos como realidad, la gente no anda cantando en la calle. Entonces, la película musical, en el momento que los personajes cantan, nos recuerda que estamos viendo un artificio, que estamos viendo una ficción. Rompe el efecto de realidad. Y el efecto de realidad es característico de lo clásico. Entonces, The Sound of Music y todos los musicales pueden ser muy clásicos, The Sound of Music es muy clásica, pero el hecho de que sea un musical nos aleja un poco de la realidad. Rompe en alguna medida el efecto de realidad. Esta otra película, Los 10 Mandamientos, que es una película que fue muy taquillera, probablemente si tomamos en cuenta la inflación, también está al nivel de Black Panthers y Avengers y etc. Es clásica. De hecho, este cine clásico que es obvio tiende a simplificar, entonces si ustedes comparan el relato de los 10 mandamientos con el relato del Génesis, no, del Génesis y del Éxodo, los dos, se darán cuenta que funciona distinto. Que hay la lógica bíblica, no es la lógica acá, la lógica de acá es la lógica de lo clásico. Que tiene que construir personajes, tiene que construir antagonistas, tiene que psicologizarlos, tiene que darles motivaciones, tiene que hacer que Moisés tenga una relación uno más bien como que la esposa del faraón tenga un cierto rencor, resentimiento, porque está enamorada antes de Moisés, una serie de elementos que no están en la Biblia, porque obedece a otra lógica. Verán que está estructurado, que tiene claridad de los efectos que consideran los espectadores, tiene efectos especiales que buscan ser verosímiles, que ahorita nos parecerán verosímiles, pero en su momento resultaban bastante verosímiles. También es clásica la que es actualmente, todavía, si tomamos en cuenta la inflación, la película más taquillera de todos los tiempos, Lo que el viento se llevó. Una película de 4 horas y que la gente se iba
4 horas a verla y que mucha gente fue a verla 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y que todavía hoy la gente la vuelve a ver y que si la ponen en los cines la gente vuelve a ir al cine a verla. Alguna gente. Y que yo mismo en este momento estoy considerando en el primer semestre del año 2022 irme a verla otra vez en HBO porque la última vez que la vi fue hace ya bastante tiempo y quiero volverme a encontrar con ella. Ok, es una película inmortal, digamos, por decirlo. Si hay películas inmortales, esta es una de ellas. Buena o mala. Ok, es una película muy clásica. Tiene personajes claramente delineados, tiene una estructura muy clara, tiene efectos, tiene un trasfondo histórico, tiene, o sea, una cierta verosimilitud también, o sea, un trasfondo histórico que le permite construir una cierta verosimilitud. Y una cuestión importante es que lo que el viento se llevó es representativa de algo que tiene los cine clásicos, es que el cine clásico, entre su obviedad, su sobriedad, sobriedad, tipicidad, etc., es un cine impersonal. Lo puede dirigir Victor Fleming o lo puede dirigir Albert Hitchcock, pero si es clásico es impersonal. Lo que el viento se dio es una película tremendamente impersonal. De hecho tuvo 3 directores distintos y el productor David Selznick metió mucha mano. No era una obra de autor, era una obra de institución. ¿Y cuál institución? Hollywood. También es clásica esta película que sin duda han visto muchos de ustedes, Blancanieves y los 7 enanos. Ojo, es clásica a pesar de que es una animación. Lo que tiene que tal vez lo aleja de lo clásico, ¿verdad? Y es clásica aunque sea una animación porque los personajes están, la animación es totalmente antropomórfica, ¿verdad? Es decir, ahí nos reconocemos seres humanos, incluso en los enanos, digamos. Reconocemos sentimientos, motivaciones, el guión está estructurado, se busca la empatía. ¿Qué es lo que nos saca de lo clásico de alguna manera? Que es un musical. Y eso rompe de pronto un cierto efecto de realidad. Y finalmente también es clásica esta película de David Ward Griffith, ya mencionamos a Griffith un poco antes, El nacimiento de una nación. Y ojo, la película clásica se refiere a una serie de procedimientos. Esos procedimientos son independientes de valores. O sea, la película clásica va a tener un protagonista y probablemente va a tener un antagonista, pero puede ocurrir que el protagonista y el antagonista no es algo con lo que uno esté de acuerdo. Lo clásico no tiene que ver con la axiología. Entonces, ¿qué tenemos acá? El nacimiento de una nación es una película que fue muy, muy exitosa, en la cual los héroes son es el fundador, pero el héroe es el fundador del Ku Klux Klan. No dicen que es el Ku Klux Klan, pero es evidente que es el Ku Klux Klan. El grupo es un grupo de gente que se siente reprimida después de una guerra y que se enfrenta a sus opresores, y los opresores son la comunidad negra o afro-norteamericana. Y el clímax, el momento heroico de la película, es cuando los blancos se levantan y empiezan a matar afroestadounidenses. Y el nacimiento de una nación es el momento en que la nación blanca se eleva. Es una película tremendamente racista. Y de hecho el director Griffith, acongojado por el éxito de la película, hizo el año siguiente una película que fue un fracaso comercial, pero fue un éxito artístico, que es La Intolerancia, que ya la mencioné, donde él trata de volcar el asunto. O sea, porque él hace El nacimiento de una nación, que es una película que exalta, defiende un grupo de intolerante, como sería el Ku Klux Klan. Y cuenta 3, 4 historias de intolerancia, señalándolas como malas. En esta película del año 16, que es así, igual que El nacimiento de una nación, perdón, pero todavía más importante, de momentos cumbres en la consolidación del cine clásico. Entonces, tenemos lo clásico y yo les ofrecí ejemplos fundamentalmente, bueno, exclusivamente Estados Unidos, pero aquí les quiero presentar otras 2 películas. Contratiempo, que tal vez ustedes la hayan visto, que está en Netflix, que de hecho yo llegué a Contratiempo gracias a ustedes, alguien me la puso de película favorita, bueno, alguien no, más de una persona. Es una película completamente clásica. Y La vida es bella, que es una película italiana
que tiene mucho de clásico. Yo diría que lo saca un poco lo clásico es un poco el juego con el asunto del absurdo, rompe la verosimilitud en algún momento. Pero en lo esencial es clásica. Está estructurada, tiene los personajes psicologizados, el mensaje es clarísimo, es una película obvia, la edición es clásica, el uso fotográfico es clásico. Más clásico todavía es Contratiempo, ciertamente. A pesar de que Contratiempo juega con el tiempo, va de adelante para atrás, pero nunca nos confundimos. Y eso es clásico, clave también en lo clásico. Y también esta película costarricense que tal vez muchos de ustedes han visto, Gestación. Gestación es una película todavía más clásica que La vida es bella. Es una película más clásica que muchas películas que ganan el Oscar en Hollywood. Es una película muy convencional que no es una observación respecto a su calidad. Es una observación respecto a las características que posee. Entonces, ¿qué sería lo clásico? Ya les mencioné, es la forma narrativa hegemónica entre el año 17 y 60 en Hollywood, en Estados Unidos. Eso lo señala Borwell. Sin embargo, no es algo exclusivo de Hollywood o Estados Unidos, sino que es una forma de narrar que se ha extendido, que resulta válida para el mundo. Es decir, lo vamos a ver en la siguiente presentación sobre clasicismo. El cine clásico es una forma de narrar que se desarrolla o que sí, que empieza una película en este momento en Estados Unidos con modo clásico y también una película en Camerún con modo clásico, en Nigeria, que tiene más industria de cine. En Nigeria con modo clásico, y probablemente también hay alguna más en Costa Rica con modo clásico. O sea, es una manera de narrar que generada en Hollywood se expandió por el mundo. ¿Cuáles son las razones que explican el surgimiento del cine clásico? Yo les voy a compartir 4 razones. Puede ser que haya más. Razones históricas. ¿Por qué el cine clásico se desarrolló y se transformó en el hegemónico? Históricas, la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra. ¿Qué es lo que pasó? Antes del año 1914, la industria de Estados Unidos era importante, pero también era importante la industria francesa, la industria sueca, la industria italiana y la industria británica, bueno, la alemana también. Sobre todo digamos que la francesa y la sueca, bueno, italiana. El asunto es que al comenzar la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló fundamentalmente en Europa, las industrias europeas tuvieron que dejar de hacer cine para dedicarse a la guerra. Industrias de todo tipo, no solo la cinematográfica. Entonces Hollywood empezó a desarrollarse, empezó a hacer el cine, era donde se producía cine y empezó a exportar. Para cuando Europa empezó a recuperarse económicamente y a recuperar la producción de cine a mediados de los años 20, ya Hollywood les había tomado una ventaja tremenda. Y ya se transformó en el cine hegemónico mundial. También tiene que ver como razón histórica para el cine clásico lo que era el arte y las narraciones que precedían el cine clásico, pero que fueron factores. Estamos hablando de, por ejemplo, el teatro del siglo XIX, que va a nutrir el cine clásico del 1915 y demás, 17. Estamos hablando de la novela del siglo XIX, que es la novela decimonónica o la novela realista, que eso es súper importante, ¿verdad? Porque el realismo de la novela del siglo, de novela norteamericana, inglesa como Charles Dickens o francesa como Balzac, se traslada la manera de narrar de este tipo de novelas al cine. Entonces, bueno, el arte realista del siglo XIX, la narración o el relato realista del siglo XIX se expresa o tiene su equivalente en el cine que se desarrolla en el siglo XX. Hay razones comerciales por las cuales el cine clásico se desarrolla y es que tuvo éxito. Es decir, el cine clásico es un cine totalmente adecuado para el consumo masivo. Entonces, claro, ¿por qué se desarrolla? No fue solamente porque Hollywood era el único lugar que producía cine, es que era un cine que el público disfrutaba y como tenía éxito, repitámoslo. En Francia, en lugar de empezar a crear otra manera de narrar más francesa, no, hagamos cine a lo Hollywood. ¿Por qué? Porque es lo que la gente está viendo, ya la gente se acostumbró a verlo, sigamos viéndolo así. Otra cosa que es importante, que no es lo mismo que lo comercial, es lo industrial. Está vinculado con lo comercial de alguna manera, pero es otra cosa. Y es que cuando decimos lo industrial es que el cine clásico es un cine fácil de producir.
De la misma manera, con el mismo orden con que yo produzco, fabrico un automóvil, yo hago una película. El cine de Hollywood funciona con una serie de procedimientos estandarizados que, que son independientes de quién lo ejecuta. Entonces de pronto, ok, ya está todo estandarizado, quiero hacer una película, tengo una idea, la idea se la pasa a un guionista, el guionista la escribe, otro guionista la revisa, eso le pasa a un director, el director trabaja con dirección artística. Si de pronto a media película el director se enferma, lo sustituimos y cuando vemos la película no nos damos cuenta que hay dos directores. Yo veo Casablanca, que es una de las grandes películas clásicas, yo no me doy cuenta que tuvo 10 guionistas, que primero alguien lo escribió, después llegó alguien, lo escribió encima, alguien llegó y corrigió, no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque aunque todos eran diferentes guionistas, todos seguían la misma manera de construir un guión o de construir una edición. Entonces, claro, resulta muy fácil producir películas si está industrialmente estandarizado el cómo se fabrica la película, cómo se produce la película. Y finalmente, razones ideológicas, y es que las películas clásicas resultan coincidentes con el optimismo burgués y capitalista. Me explico. La película clásica presenta historias en las cuales triunfan el esfuerzo. Es el optimismo burgués y capitalista. ¿Qué es el optimismo burgués y capitalista? El optimismo burgués y capitalista dice que si yo trabajo, si yo emprendo, y yo tengo buena voluntad y yo me esfuerzo, yo voy a triunfar. Claro, la película clásica cuenta esas historias, pero ya no habla de emprendimiento en una empresa. No, me habla de salvar el mundo, el Capitán América, salvar el mundo, Doctor Strange. Eh, sí, y tantos otros ejemplos. Salvar la Tierra Media, Frodo. Ok, no me está hablando de burguesía ni de capitalismo, pero me está hablando de una manera de comportar y enfrentar el mundo, que tiene por supuesto implicaciones ideológicas, pero claro, el cine clásico resulta que es el tipo de cine que resulta conveniente ideológicamente para el aparato capitalista. Finalmente, lo que serían algunas de las fuentes de este clasicismo, ¿verdad? Aquí como que vamos a hablar un poco de las razones históricas para cerrar esta presentación. Yo sé que ha estado larga, ¿verdad? Pero imagínense cuando eran una sola presentación para el cine clásico. Eh, una fuente que es muy anterior al nacimiento del cine es la teoría aristotélica del arte, que comienza o que está dirigida principalmente al teatro, pero se puede extender a la literatura o las artes representativas en general. Eh, Aristóteles plantea que el arte, bueno, él habla del teatro, pero digamos, el arte tiene que ser fundamentalmente mimético. Cuando decimos mimético es que captura la realidad y que lo que presenta es la realidad, el realismo, ¿verdad? Entonces, ustedes verán que lo aristotélico, que es característico de cierta manera de entender la narración y el teatro, también está en el cine. Y otra cuestión importante es que en su teoría del teatro, Aristóteles hace referencia a la catarsis. ¿Qué es la catarsis? La catarsis es, bueno, cotidianamente catarsis sería como liberación, como purificación. Aristóteles introduce la noción de catarsis como un efecto que busca la obra teatral en el espectador. Esto es clave. Es una propuesta respecto a la recepción, no exactamente la obra. ¿Qué es lo que plantea Aristóteles? Que la obra de teatro busca que el espectador sienta catarsis. ¿Qué es sentir catarsis? Es que uno se sienta aliviado. Y ustedes verán, y vean qué interesante que esto está en toda película clásica. Yo siento una tensión, parece que no van a lograr derrotar a Sauron, el Señor de los Anillos, parece que Neo no va a lograrlo contra los agentes en Matrix, parece que en Star Wars cualquiera de las aventuras no van a lograr destruir la Estrella de la Muerte, uno siente tensión. Y finalmente uno cuando triunfan se alivia. La catarsis es algo que experimenta el espectador, pero que el relato teatral, literario o fílmico construye.
Otro antecedente, un par de antecedentes importantes para el cine es el tipo de literatura que se desarrolló en el siglo XIX. Hay dos corrientes importantes que hay que mencionar que impactan en el cine. La primera mitad del siglo XIX está el romanticismo. Y el romanticismo tenía un elemento que es la apelación a los sentimientos, que la apelación a los sentimientos es clave en el cine clásico como recurso para conmover al espectador, como recurso para lograr su identificación. Y por otro lado, el ya mencionado realismo. El realismo, la novela realista, Dickens, Balzac, Pérez Galdós en el caso de España. Estos relatos realistas, ustedes verán de pronto 3-4 páginas describiendo una habitación para que uno en realidad tenga todo el espacio, digamos, todo el espacio no, tenga toda la claridad respecto al espacio. Una película procura construir el mundo lo más coherente posible, de la misma manera que la novela clásica lo buscaba. Se dice que Griffith, el que ya mencionamos un par de veces en esta presentación, dirigía mientras leía Dickens. Cuando hablo de Dickens estamos hablando de Canción de Navidad, Historia de dos ciudades, Oliver Twist, David Copperfield. Son algunas grandes expectativas, son como sus novelas más importantes. Son novelas realistas. ¿Okay? Y el tipo de presentar la acción y presentar los personajes, su psicología, etc., de esas novelas es la que es retomada por el cine norteamericano de primeras décadas del siglo XX, el cine de Hollywood. Y el último elemento clásico, o sea, el último elemento que es anterior al cine clásico, pero que impacta el cine clásico, es este teatro, esta forma teatral bastante importante del siglo XIX, que es el melodrama. ¿Qué es el melodrama? Melodrama, etimológicamente, melodrama es drama con música. Entonces, aquí hay dos cosas importantes, ¿verdad? Es drama, pero está centrado en los sentimientos y presentar los sentimientos se sirve de recursos como la exageración en la actuación y sobre todo la música. Y ustedes verán que las películas clásicas difícilmente tienen pasajes sin música. Si la película quiere que yo me conmueva, no lo va a hacer solamente a partir de la historia o de la actuación, lo va a hacer con música. Y ustedes verán que muchas películas les resultará rara y se pongan a analizar que me está resultando rara porque no tiene música. Entonces, este elemento, el melodrama, que era una forma de teatro popular del siglo XIX, es parte de lo que caracteriza justamente el cine de Hollywood también. Bueno, continuaremos en una siguiente presentación con el cine clásico y ahora también el cine postclásico.